Uno a uno han ido cayendo todos los países de Europa en lo que refiere a pactar con el globalismo, la Unión Europea, las agendas, los lobbies, los grupos de izquierda. Cuando parecía que países estaban por despertar, como Holanda o Francia, de golpe y por arte de magia perdieron las elecciones. Hasta incluso Polonia, que su gente es muy conservadora y sigue siendo un excelente país, hace poco también misteriosamente la izquierda ganó las elecciones. De hecho, el nuevo gobierno socialista de Donald Tusk en Polonia arrestó a 2 exfuncionarios. Por primera vez en 35 años desde la caída del comunismo, hay presos políticos en Polonia. En este video vamos a hablar del único país que sigue en pie en Europa, con un gran líder que sigue batallando día tras día en pos de que en sus tierras siga habiendo la misma cultura e identidad que tan orgullosos se sienten. Todo país que hoy en día se mantiene firme cuenta con la figura de un gran líder, y Hungría no es la excepción. Si hoy en día es uno de los países más seguros de Europa y no para de crecer, es en gran parte gracias a Viktor Orbán, que hoy en día es uno de los pocos políticos conservadores de este continente. Azokban az országokban, ahol tömegével érkeznek a migránsok, ott az élet megváltozik. Ha nem egy nap alatt, de jó néhány év alatt megváltozik, és a gyerekeink és az unokáink meg fogják tőlünk kérdezni, hogy miért engedtük, hogy megváltozzanak az országaink. Miért engedtük, hogy megváltozzon Európa? Tengo que confesarles que antes de investigar bien su situación, de hablar con gente que vive en Hungría y que me dé cuenta realmente cuál era la verdad de la situación, debido a la mala prensa que internacionalmente se le suele hacer a Viktor Orbán, estaba un poco confundido. Y tiene sentido, cuando hay un líder que no va con los valores progresistas de las agendas de las organizaciones internacionales, que no le abre las puertas a cualquiera y mete inmigración masiva en su país, tiene sentido que todos los medios de comunicación, que no te olvides que están financiados por las élites socialistas, hagan de todo por bajarlo y hacerle una mala prensa. Queremos un nuevo comienzo para evitar que Europa se pudra, para poner fin a la pesadilla de la idea de unas Naciones Unidas europeas, para que Europa pueda volver a pertenecer a los europeos. Al igual que en su momento han criticado a Donald Trump, a Nayib Bukele diciéndole dictador y un montón de cosas, en este caso lo mismo con Viktor Orbán. Lo han tratado de autoritario, de que él es el dictador de Hungría, no saben más qué hacer y decir para dejarlo mal parado. Actualmente están operando de una forma más perversa, tratando de lavarles la cabeza a las mujeres dolidas, también llamadas feministas, así como también a hombres débiles que no tienen masculinidad y se quejan, comprando todas las mentiras que dicen de Orbán. Lo cierto es que cuando uno viaja a Hungría, puede notar lo bello que es este país, lo bien que funciona todo, y cómo pese a no tener el bolsillo de los nórdicos, Suiza o Australia, es extremadamente seguro, limpio y eficiente. Y ahora te voy a contar algo muy simple de la historia de Hungría, para que entiendas bien por qué los húngaros son personas tan patriotas, tan nacionalistas. Básicamente en el pasado, el país de Hungría fue dominado por el Imperio Otomano, y las ciudades de Buda y Pest, que en ese momento estaban separadas, y que hoy en día conforman lo que conocemos como Budapest, la capital húngara, fueron centros claves de la islamización de Europa. Este hecho iba a marcar para siempre el carácter de los húngaros, porque las intenciones del Imperio Otomano en aquel entonces era islamizar sus territorios para siempre. Y tiene sentido que así pensaran, ya que si la población pasaba a adoptar su cultura y a identificarse más con el Islam que con el cristianismo, iban a abandonar su antigua cultura para siempre, pasando a formar parte de una nueva sociedad islámica, de la que nunca iban a regresar. Que sin ir más lejos es la situación actual de muchos países de Europa. En ese momento, la cultura húngara podría haber desaparecido completamente tal y como la conocemos en la actualidad. Sin embargo, a pesar de 160 años de dominación musulmana, logró resurgir y el cristianismo se volvió a imponer como parte de la verdadera identidad húngara. El hecho de estar muy cerquita de desaparecer para siempre dejó una marca imborrable en la historia de Hungría. Pero no pienses que la cuestión terminó ahí, porque muchos años después, y ya acercándonos a los tiempos modernos, pasó algo que también iba a marcar la historia de Hungría. En 2015 hubo en Europa una crisis migratoria gigante, donde más de 1 millón de refugiados llegaron a los países de la Unión Europea en busca de asilo y refugio. La mayoría habían huido de la persecución y los conflictos en Siria, Afganistán o Irak. La llegada de inmigrantes era tan masiva en todo el continente que Hungría no fue la excepción. El país estaba desbordado, de tal manera que la situación llegó a ser una emergencia nacional que desbordó completamente al país, generando una crisis humanitaria. Llegó a tal punto que se organizaban campamentos, la sanidad no daba abasto para abastecer a todos los ciudadanos y sin embargo, y acá viene la parte central, los políticos húngaros le dieron un giro radical a la situación, valorando así los intereses de la población local. Como tiene que ser, G8.
En menos de un año, la entrada de ilegales cayó en un 99%. Se llegó a reducir de más de 400.000 personas a solo 18.000 personas. Una de sus medidas fue la construcción de una valla fronteriza de 175 kilómetros a lo largo de la frontera sur con Serbia. Y no es una valla cualquiera, es una valla fronteriza de más de 4 metros de altura equipada con alambres de púa, sensores de movimiento y cámaras térmicas para detectar a los que quieran entrar al país de forma ilegal. Así nuevamente Hungría tenía una frontera, un límite bien marcado, algo que tanto escasea en los países de hoy en día. A esto se le suma que atravesar la frontera de forma ilegal suponía una pena de prisión de hasta 10 años. En ese momento, Viktor Orbán deja en claro algo tan sencillo como que los refugiados que estaban llegando a Hungría no venían de países limítrofes. Por lo tanto, no estaban buscando ayudas humanitarias cuando uno se refugia en el país que tiene al lado con tal de salir de la situación que está viviendo, sino que estaban eligiendo a dedo los países de Europa para ir. Ennek az a lényege, hogy az Európai Unió végre ne az elosztást, a relokációt, a szétosztást helyezze a gondolkodása középpontjába, hanem a határvédelmet. Además de los cambios en esta valla fronteriza que les comenté, se realizaron varias modificaciones en lo que refiere a los visados, a la cantidad también de inmigrantes que aceptaban, incluso de forma legal, sumado a que casi la totalidad de las solicitudes de refugio o asilo fueron rechazadas casi de inmediato. Solo el 1% de estas solicitudes fueron aceptadas. También se modificó la ley de procedimientos penales para que de esta manera se pueda hacer juicios rápidos y que sean solventados en un plazo de 15 días, algo completamente rápido en los tiempos de hoy en día. Inclusive, a día de hoy, los musulmanes siguen tratando de entrar en Hungría. Para que te hagas una idea, solo en la primera mitad de 2024 se han detenido más de 55.000 musulmanes que intentaron cruzar la frontera de forma ilegal. La mayoría eran de Marruecos, Siria, Pakistán, Afganistán e India. ¿Qué hubiese sido de Hungría si no hubiese contado con un líder fuerte como Viktor Orbán? ¿Qué hubiese sido de haber tenido un títere de izquierda como Pedro Sánchez o Emmanuel Macron? No hace falta que te lo imagines. Mirá cómo están actualmente con respecto a este tema España, Reino Unido, Suecia, Alemania o Francia, entre otros. Y no pienses que queda ahí la situación. Viktor Orbán la tuvo siempre muy difícil, incluso hasta el día de hoy, enfrentándose todo el tiempo con los progresistas de la Unión Europea. Digo esto porque el Tribunal Europeo ha fallado en contra de Hungría en un montón de ocasiones. Y adivinen qué le reclamaban. Lo mismo de siempre. Que se habían violado los derechos humanos de los refugiados y los inmigrantes ilegales que estaban intentando llegar de refugio a un país que está completamente a millones de kilómetros de distancia de sus países de origen. Ustedes creen que saben lo que necesitan los húngaros mejor que los propios húngaros. Y yo les digo que el informe que ustedes están debatiendo no respeta a los húngaros. Es increíble cómo en este tipo de casos el Tribunal Europeo se mete. Pero cuando esos mismos inmigrantes asesinan, violan, matan, hacen las mayores atrocidades en los países a los que llegan, ahí no dicen nada. Entonces, claro, se preocupan de los derechos humanos, pero de los criminales, de los delincuentes. Sumado de que hay varios países de Medio Oriente, es decir, de su cultura, que incluso están mucho más cerca de sus países de origen, lo cual obviamente sería algo mucho mejor, como por ejemplo Emiratos Árabes, Bahrein, Arabia Saudita inclusive, Qatar, entre otros países musulmanes que les queda más cerca y que están desarrollados, pero claro, tienen una política de migración bien fuerte, bien rígida, selectiva, que claramente aceptan inmigrantes. Seguramente vos, si querés, podés decir, bajo ciertas condiciones, pero no meten a cualquiera, que justamente es el motivo por el cual esos países se han destacado y hoy en día están tan desarrollados y son países seguros. Y esto la Unión Europea lo sabe muy bien, porque hasta un perro se da cuenta. A esto lo están haciendo adrede, lo están haciendo a propósito. Es justamente por eso que la Unión Europea cada año sigue presionando y amenazando con ponerle altas multas a los países que no lo quieren hacer, para que así acepten más y más refugiados y más solicitantes de asilo y más inmigrantes con otra cultura, otra educación y otro tipo de conducta completamente diferente. Incluso aún ya sabiendo el resultado que ha tenido estos movimientos en los países que hace ya una década vienen tomando este tipo de medidas. De todas formas, Hungría y en su momento Polonia, República Checa y Eslovaquia fueron los pocos países que se han opuesto a estas medidas. O casualidad que son de los pocos países
que uno todavía puede caminar y apreciar bien la cultura europea. Y otro aspecto muy meritorio para aplaudir y valorar de Viktor Orbán es que no solamente está controlando de que esa migración excesiva no dañe la cultura europea, en este caso la cultura húngara, sino que además está fomentando la reproducción de los propios nativos, de los propios locales, en este caso de los húngaros, que a día de hoy es uno de los principales problemas que tienen los países europeos. No se están reproduciendo al mismo nivel que los inmigrantes que están entrando, porque no solamente le están abriendo las puertas a cualquiera, sino que esos inmigrantes se están reproduciendo como mínimo 5 veces más que los propios locales. Es por eso que Viktor Orbán le ofreció a las mujeres un incentivo para todas las que tengan menos de 30 años y tengan un hijo, el año siguiente no van a pagar impuestos. Y las que decidan tener 4 hijos, nunca más en su vida van a pagar impuestos otra vez. El ultraconservador Orbán recalcó en la Transilvania rumana, donde reside una gran comunidad húngara, la importancia de una raza húngara no mezclada. Aseguró que los húngaros no quieren ser mestizos ni multiétnicos mezclados con no europeos. Hace falta más líderes como Viktor Orbán, que cuiden su cultura, que quieran a su país, que no vendan su identidad a las élites globalistas como han hecho la mayoría, que tengan los huevos para plantarse cuando es necesario. Así como muchas veces he dicho para mal, dime con quién andas y te diré quién eres, más que nada cuando hablaba de cómo Maduro se llevaba bien con Cristina Fernández, con Alberto Fernández, Lula da Silva, Daniel Ortega, Pedro Sánchez, Boric en Chile, Díaz-Canel en Cuba, y así podría seguir, están todos asociados. En el lado de los buenos también se ve mucho, con Abascal, con Milei, con Trump, con Bukele, con Bolsonaro, entre otros. Viktor Orbán ha hecho un tremendo trabajo en muchas formas. Es altamente respetado en toda Europa. Un poco controversial, pero eso está bien. Ha hecho un gran trabajo y usted ha mantenido su país seguro. Es incontable la cantidad de veces que Orbán se la ha batido a Soros, que para el que no sabe quién es Soros, es un multimillonario, dueño de un montón de ONGs y organizaciones internacionales, que son en parte las que se están encargando de difundir todo el lobby, las agendas, y en gran parte están saliendo a buscar inmigrantes, en muchos de esos ilegales, y meterlos a la fuerza a estos países que están invadiendo Europa. Claramente, si esto fuese una película, George Soros sería sin duda uno de los villanos. Harcolni fogunk az ellen, amit Soros György birodalma Magyarországgal tesz és tenni akar. Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs nekünk másik, ezért küzdeni fogunk érte a végsőkig, és nem adjuk fel soha. Legnagyobb veszély, hogy bevándorlók milliói fenyegetnek délről, és Európa vezetői összefogva egy milliárdos spekulánssal nem a határokat akarják megvédeni, hanem a bevándorlókat akarják beengedni. Ez az igazság. De hecho, hace poco salió una noticia con una amenaza que estaba haciendo Hungría a la Unión Europea, que es justamente lo que yo dije hace meses atrás, que en la situación que están pasando muchos países de Europa, yo haría. Primero te muestro el fragmento mío. Vamos a recibir a los inmigrantes, así como los recibimos salen vuelos directos a España, o sea, te los envío vos. Tan bueno que vos sos, aceptando progresistamente a todos estos inmigrantes ilegales, lo vas a recibir vos, yo no los quiero en mi país. Acá hay que meter bala. Entonces yo haría eso. ¿Cuál es el país que se opone a mi medida? Francia, Alemania, Suecia, el que sea, ningún problema. Salen vuelos gratis todo el tiempo, todos los días, con todos los inmigrantes que yo reciba, automáticamente te los envío, ya que tanto los querés recibir. Yo no los quiero recibir. Es decir, yo en mi país no permitiría que pisen mi tierra esos inmigrantes ilegales. Los llevaría a los países que son lo suficientemente progres como para priorizar la vida de los inmigrantes ilegales por encima de los de su propia gente, por encima de su propia cultura e identidad, por encima de su propia patria. Justamente Hungría está amenazando con enviar colectivos llenos de inmigrantes ilegales a Bruselas, Bélgica. Esto surgió porque ante una disputa con la izquierda belga, los húngaros expresaron: si quieren inmigrantes ilegales, que se los queden ellos. Y más abajo después dice: ¿no son ustedes los que quieren recibir a todos los inmigrantes con su gran generosidad? Hungría tiene que dar razón al mostrar a esta izquierda moralista las consecuencias reales de sus políticas. Rechazan la deportación masiva de inmigrantes y luego se quejan. ¡Qué indignidad! Az Európai Unió, Brüsszel arra akarja kényszeríteni Magyarországot, hogy engedjük be azokat az illegális migránsokat, akiket eddig feltartóztattunk, akiket eddig 1 millió alkalommal tartóztattunk föl a magyar déli határnál, akkor Magyarország az európai eljárásrend lefolytatása után
felajánlja ezeknek az illegális migránsoknak, hogy önkéntesen, ingyenesen, egy útra, akkor Brüsszelbe szállítjuk őket. Hoy en día, gracias a las redes sociales, que una persona puede enterarse de lo que está pasando en la otra parte del mundo, y no solamente por las noticias que difunde el gobierno, sino por la gente como yo, que simplemente somos ciudadanos, prendemos la cámara y hablamos, se está difundiendo tanto lo bueno mucho más rápido y de una forma más masiva, como también lo malo. Se está evidenciando la gente que está haciendo las cosas mal. Es por eso que es tan importante que compartas este tipo de videos con la mayor cantidad de gente que conozcas. Hoy en día se comparte tanto contenido basura que este es el contenido que realmente hace el clic y puede llegar a cambiar a la gente. De esta manera, cada día más personas van a ser conscientes no solamente de lo que sucede en su país, sino de lo que está pasando en el resto del mundo, y de esa manera podemos vivir en un mundo mejor. Antes de irme te quiero dejar con este video que hablé sobre la última chance que tiene en este momento Estados Unidos para cambiar el rumbo de su historia. Anda a verlo para enterarte la gravedad del asunto, que realmente estamos en un momento clave en la historia de Estados Unidos y del mundo. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, de 8.